Muy buenas a todos, amigos. Me vienen a la cabeza dos momentos temporales dispares, pero entre los que creo que sí que hay cierta correlación. Uno es octubre de 2017, ¿no? Algunos nos manifestamos en las calles de Barcelona, en Cataluña, en contra de la secesión de Cataluña y manifestando que no existía ningún derecho a la autodeterminación, que Cataluña, por supuesto, en una democracia liberal plena como es España, con sus insuficiencias y las insuficiencias y los problemas y las disfuncionalidades propias de toda democracia liberal, pero una democracia liberal plena en todos los índices serios y en todos los estudios oficiales medianamente serios. Así lo constatan, no es predicable, no existe derecho a autodeterminación alguno, obviamente porque en España no hay ningún proceso poscolonial y porque no hay ningún pueblo político oprimido. Lo que hay es una nación política, lo que hay es un Estado social y democrático de derecho, que tiene sus problemas, en cuanto a Estado de Derecho, que tiene sus problemas en cuanto a Estado democrático, no los vamos a descubrir ahora, y que tiene, desde luego, sus problemas en cuanto a Estado social y, sobre todo, en cuanto a Estado social en retroceso, con elementos como el artículo 135, como determinados recortes o políticas de deterioro del Estado social que han acontecido en las últimas décadas. Pero todo ello no justifica que se presentara España como se la presenta desde diferentes ámbitos y principalmente desde el nacionalismo como una suerte de cárcel de pueblos, como un Estado totalitario, como un Estado fascista que oprime a pueblos que luego los mismos que aseveran tal cosa son incapaces de decirnos cuáles son esos pueblos, ¿no? Algunos de los eh, mm, ecuánimes medio pensionistas oficiales como IZ parece que nos dijeron cuáles son las naciones de ese mm, país de países, de esa nación de naciones. Lo cierto y verdad es que España es una nación política, España es una nación política consolidada en la que hay pluralidad identitaria, es un país laico identitariamente, donde por supuesto hay diferentes ofertas culturales identitarias como no puede ser de otra manera y como ocurre en cualquier estado plural, es decir, el monolitismo identitario, la uniformidad identitaria solo existe en la cabeza de los fanáticos, de los racistas, de los ultranacionalistas, de los que creen que puede existir una nación que se asimile a una esencia, a una unidad de destino en lo universal, o a un pueblo preconstituido y ungido de unos poderes sobrenaturales y prepolíticos que estaba allí al principio de los tiempos y que camina por el curso de la historia inexorablemente como un solo hombre. Todo eso, toda esa patraña nacional identitaria, no tiene nada que ver con el concepto de nación política, de ciudadanos formalmente libres, formalmente iguales. Ya digo, con todas sus limitaciones. Por tanto, lo que se intentaba practicar en Cataluña y contra los que algunos, bastantes, nos manifestamos allí, era a operar una secesión que no cabe en un contexto democrático y una secesión además que tenía un trasfondo de supremacismo etnolingüístico, etnoidentitario insoportable y de insolidaridad, de pretensión de levantar una frontera entre conciudadanos y convertir a millones de españoles en extranjeros en su propio país y, por cierto, romper la unidad de la clase trabajadora, la unidad de la caja común de la seguridad social, inviabilizar los procesos de redistribución con aquellas partes de España con menor renta per cápita, como pueden ser Andalucía o Extremadura. Es decir, culminar un proyecto eminentemente reaccionario. Y estaba bien, y estuvo bien que recordáramos que España no era una dictadura, no era una cárcel de pueblos, no era un Estado totalitario. Hoy, menos de 3 años después, desde otros flancos ideológicos y sin afán de trazar un paralelismo exacto, porque cada momento temporal y cada hito tiene su espacio y tiene su propio desarrollo y su autonomía, pero desde otros lugares y desde otros flancos ideológicos, y principalmente en algunas manifestaciones o en algunas congregaciones o en algunas aglomeraciones que se han producido en Madrid en las últimas fechas, parece deslizarse una idea que, si no es igual, sí tiene algo de similar, ¿no? España ya parece que no es esa democracia liberal, insuficiente, pero plena, en la que no cabe en un contexto democrático esa secesión. Parece que, sin reivindicarse una secesión, sí se desliza que España es un Estado totalitario, con otros adjetivos, con otros aditivos. Ya no es un Estado fascista, pero en cambio sí que parece ser un Estado bolivariano, ¿no? Es la nueva denominación, o un Estado comunista, que es uno de los fantasmas habituales que sobrevuelan ese afán por ensuciar la política
con esa pretensión, constante pretensión maniquea de los buenos y los malos, de las polarizaciones absurdas y oscuras, que además tienen muy poco que ver con parámetros racionales, ideológicos, políticos serios, y que normalmente se basan en asunciones completamente disparatadas, ¿no? Entonces, se nos plantea que hay una restricción ilimitada y desorbitada a las libertades y a la libertad. Y se apela a la libertad en abstracto, ¿no? No caeré yo en la famosa frase de Lenin, ¿libertad para qué? No, es decir, creo que es importante ejercer las libertades y es importante estar vigilantes en un Estado de Derecho, en un Estado democrático. Ahí están las garantías legales, ahí están las garantías judiciales, ahí están las garantías procesales, nuestras garantías constitucionales, los derechos fundamentales reconocidos. Pero tal vez se nos olvida algo que es fundamental, ¿no? Y que creo que no pasa desapercibido para nadie, tampoco para los que invocan ahora que vamos hacia una dictadura o que ya estamos en un lugar donde las libertades se han suprimido directamente. Y es que nos encontramos ante una pandemia, es decir, ante una epidemia global, mundial, con unos efectos devastadores, destructivos. Para empezar, para la salud pública, donde sigue habiendo tasas de contagio escalofriantes, en torno a 100 muertos al día, donde no estamos ante un confinamiento caprichoso. No estamos ante un confinamiento caprichoso. Los mismos que con razón achacaban imprevisión, mala gestión al gobierno, que por supuesto hay que hacerlo. Es legítimo en democracia que la oposición fiscalice, que la oposición haga oposición, que la oposición mire lo que se hace mal. Ahora bien, a poder ser sin caer en los maniqueísmos habituales y en los frentismos que nos conducen a algún lado, ¿no? Pero lo que no tiene mucho sentido es que los mismos que decían con razón que las manifestaciones del 8M o los partidos de fútbol o los mítines que se celebraron aquel fin de semana no deberían haberse celebrado porque ya había advertencias, directrices, medidas, igual no imperativas, pero bueno, las que puede dar la OMS, determinadas directrices, recomendaciones, y que se incurrió en cierta negligencia o mala gestión o imprevisión, hoy alientan que en un estado de cosas todavía peor, con muchos más muertos al día, con muchos más contagiados, una situación en la que todavía no hemos salido de esta grave crisis, sí que se produzcan esas manifestaciones sugiriendo o directamente explicitando muy a las claras que lo que estamos es ante un cambio de régimen. Resultan conceptos grandilocuentes sin explicar hacia dónde vamos, ¿no? Y se dice que se está utilizando un instrumento constitucional excepcional, como es el estado de alarma, de manera desorbitada, tanto en el tiempo como en la extensión, como en las atribuciones que se adoptan de restricción o más bien de limitación de las libertades deambulatorias, de la libertad de circulación, de la libertad de movimiento. Y efectivamente hay un debate jurídico y hay un debate constitucional importante. Tal vez el instrumento correcto para la suspensión de esas libertades es más bien el estado de excepción, no el estado de alarma. Pero los que critican que se adopten al amparo del estado de alarma, por así decirlo, forzando o haciendo el estado de alarma demasiado elástico, nos dicen que hay que adoptar esas mismas medidas o medidas similares al amparo de la legislación ordinaria, lo cual nos parece desde un punto de vista jurídico, o pareciera bastante disparatado, ¿no? Si se está forzando el estado de alarma para adoptar determinadas medidas restrictivas para la libertad ambulatoria, ¿cómo apelar a que se adopten esas mismas medidas al amparo de la legislación ordinaria o de determinadas leyes que no habilitan para tales medidas? O tal vez lo que se nos está diciendo es que ya no hay que adoptar determinadas medidas y se nos está planteando un estéril y falso conflicto entre salud y economía, porque desde luego si no hay salud, pues la economía que ya va a ir mal y en la que van a pagar los de siempre y principalmente los más débiles y principalmente los trabajadores y por supuesto también los autónomos y las pequeñas empresas, y en la que va a haber una recesión, una crisis enorme que ya está viendo, económica, social, de creación de empleo, pero también de desigualdad, una erosión social importante, pues aumentará o se amplificará sus efectos devastadores cuando volvamos al confinamiento duro si la desescalada que se plantea no se hace correctamente. Entonces, hay intereses en conflicto aquí. Es que se están restringiendo derechos fundamentales, pero estamos ante una pandemia. No estamos ante el capricho de una serie de señores más o menos demenciados que lo que buscan es socavar un régimen que hasta hace 2 años era modélico y en el cual no se podía operar una secesión, y hoy parece ser que sí que se puede operar una suerte de derecho inexistente, o por otra parte de vivir aparte, de dar la espalda al Estado porque no nos gusta el gobierno. Puede no gustarnos el gobierno, pero no hay un derecho de secesión y tampoco hay un derecho a vivir aparte por mucho que nos entre el furor autonomista o regionalista de las libertades. Parece que un regionalismo a ultranza liberal en el que
sobrevuela una idea absolutamente disparatada, un poco menos que anarco-liberal o algo así, que no se puede molestar o no se puede entrometerse el Estado, el leviatán incontrolable e insaciable no puede entrometerse ni en la familia. En cambio, se piden ayudas públicas a la familia, ni en la empresa. En cambio, se pide que se nacionalicen determinadas empresas o que a través de créditos ICO el Estado salve determinadas empresas de la quiebra. O en los individuos, pero en cambio se dice que a los individuos, a los trabajadores, a las personas, haya que garantizar sus prestaciones a través, por lo menos, de los ERTEs, incluso de rentas básicas. Entonces, toda esa ideología de preservar y proteger a determinadas esferas que parece que son impenetrables de la sociedad política, cuando no son parte de la sociedad política y nadie ni nada es impenetrable, y eso no significa que haya que ir hacia un ejercicio despótico o mínimo del poder. Tenemos una democracia liberal, vuelvo a decir, con muchas limitaciones en el que a algunos nos gustaría muchas mayores cotas de equidad, de justicia social, de igualdad, de un Estado social fuerte y no en retroceso. Un proyecto político diferente al que tenemos. Ahora bien, tenemos lo que tenemos. Y si no cabe una secesión con pretextos etnicistas, tampoco cabe un supuesto derecho a vivir aparte en una especie de furor autonomista o regionalista de las libertades en abstracto. Se restringen derechos fundamentales, se limitan derechos fundamentales y seguramente se pueda hacer mal. Ahí está la gestión y ahí está el control de la gestión, la fiscalización parlamentaria de la oposición y también la fiscalización a través de los juzgados y tribunales. Y también, cuando se pueda, a través del ejercicio de las libertades que se vayan pudiendo ejercitar. Pero es que muchas de esas libertades están constreñidas porque entran en colisión con un interés superior, que es la salud pública. No estamos hablando de que entran en colisión con el derecho al honor, la libertad de expresión con el derecho al honor, y que esto ya está sustanciado, resuelto por el Tribunal Constitucional y que debe preponderar en la libertad de expresión. Es que entran en colisión con la salud pública, es que está muriendo gente, es que estamos ante una pandemia, no estamos ante un cambio de régimen. Por tanto, ojalá fuéramos todos un poquito más responsables para no esparcir nuestras trampas al solitario, nuestras constantes trampas ideológicas para decir que aquí lo que hay es un intento de subvertir no sé qué libertades y que de repente España, país en el que no cabían esas rupturas, hoy sí nos imbuimos todos de una leyenda negra que era infame en 2017, que es infame hoy y España hoy sí se convierte en una cárcel, esta vez no de pueblos, pero sí de libertades, incluso de regiones, de autonomías libres, de autonomías de impuestos bajos, de prosperidad, de una gestión perfecta, de autonomías en las que prospera el talento, prospera la iniciativa privada respecto a una España más o menos oscura que bordea el comunismo. Todos estos mitos oscuros y oscurantistas no aportan nada a la realidad, no describen, lo único que sirven es para fomentar el maniqueísmo, para fomentar la polarización, para que salgamos no solo peor económicamente, no solo dañados y diezmados, no más enteros como se dice, sino diezmados por la muerte de muchísimas personas que ni siquiera están pudiendo despedirse de sus familiares, sino que salgamos con una crisis económica y social terrible en la que van a pagar principalmente los de siempre, los que suelen siempre pagar un precio reforzado en las crisis, sino que además salgamos más rotos como sociedad, más polarizados y con una serie de conceptos que solo sirven para enturbiar el debate público, más enhiestos y más vigentes que nunca. Y eso es, la verdad, que una pésima noticia.